Bienvenidos, mi nombre es Rosana Arenare. En este video voy a explicar qué son las cifras significativas, cómo hacer cálculos con ellas para obtener resultados apropiados y voy a comenzar con una breve descripción de lo que significa el resultado de una medida. Una práctica habitual en ciencias es medir. Medimos magnitudes físicas con instrumentos sencillos, longitud, temperatura, tiempo, y las usamos tal como las obtuvimos o hacemos cálculos con esas medidas para obtener otras propiedades como volumen, densidad, peso. En todo caso, el trabajo en ciencias se basa en los valores de las medidas que hacemos, por lo que debemos conocer el correcto manejo de los números que las representan, bien sea para reportarlas tal como las obtuvimos o para presentar resultados confiables de los cálculos que hacemos con ellas. El resultado de una medida no es el valor exacto de la cantidad que se mide, porque toda medida tiene un error asociado. Pueden haber excepciones cuando los elementos de la operación son números enteros, por ejemplo al contar objetos, individuos, etc. El resultado de una medida no es solo un número seguido de una unidad, sino un intervalo alrededor del valor que se midió, porque contiene el error de la medida, ya sea implícita o explícitamente. Por ejemplo, la medida de una masa de 25,8 gramos con una balanza que aprecia 0,1 gramos se debe expresar como 25,8 más menos 0,1 gramos. Esto quiere decir que la masa está entre 25,7 y 25,9 gramos. El tamaño del intervalo alrededor de la medida lo fija la precisión del instrumento que usamos para obtenerla, y a este valor se le conoce como la incertidumbre en la medida. Toda medida debe expresarse como el valor que se midió, seguido del signo más menos y el número que indica la precisión del instrumento con el que se obtuvo. Cuando no se expresa así, se considera que el último número de la cifra es incierto y lo llamamos la incertidumbre de la medida. Ahora bien, ¿qué son las cifras significativas? Son los dígitos que se conocen con certeza en una cantidad medida o calculada. Los dígitos que resultan de cualquier medida que hacemos o de los cálculos que hacemos con esas medidas. El número de cifras significativas lo determina la capacidad y la apreciación del instrumento de medición. Por ejemplo, al medir 20 mililitros con un cilindro graduado que aprecia 1 mililitro, el resultado lo expresamos como 20 más menos 1 mililitro. Esto quiere decir que el volumen está entre 19 y 21 mililitros. Una cifra significativa con incertidumbre 1. Este instrumento mide máximo 50 mililitros y produce cantidades con una o dos cifras. Si los mismos 20 mililitros los medimos con una bureta que aprecia 0,01 mililitros, resultan 20,00 más menos 0,01 mililitros. Ahora el volumen está entre 19,99 y 20,01 mililitros, mucho más parecido al valor que esperábamos, que eran 20 mililitros. Entonces este instrumento tiene mayor apreciación, produce medidas con mayor cantidad de cifras significativas y con menor incertidumbre. La bureta puede producir cantidades entre 1 y 4 cifras con incertidumbre de 0,01 mililitros. Normalmente, la incertidumbre tiene una única cifra significativa que corresponde al último dígito de la medida. Está en el mismo orden de magnitud que el último dígito de la cifra. Cuando no se representa la apreciación del instrumento, suponemos que el último dígito de la cantidad es incierto. Se usan 3 reglas para determinar el número de cifras significativas de una cantidad. La primera dice que son significativos todos los dígitos después del primer dígito distinto de 0. La segunda dice que los números exactos tienen infinitas cifras significativas. Esto quiere decir que estos números no limitan el número de cifras de nuestros resultados. ¿Cuáles son los números exactos? Los obtenidos por definición como las constantes, los números de factores de conversión
Por ejemplo, una pulgada son 2,54 centímetros. Podemos usar 2,54 centímetros o 2,54 seguido de tantos ceros como queramos, centímetros, y da lo mismo. El número de cifras que coloquemos a esta cantidad no limita el número de cifras del resultado de nuestro cálculo. El otro tipo de números exactos son los números de contar, los números enteros, que también se consideran que tienen infinitas cifras significativas. La tercera regla dice que los ceros al final de un número sin coma decimal no son significativos. Son significativos si se indica la coma decimal. Por ejemplo, 100 tiene una cifra significativa, termina con dos ceros que no se cuentan como significativos. Si le ponemos una coma, 100 coma, aunque se vea feo, estamos indicando que las cifras significativas son 3, porque las obtuvimos en la medición. Algunas veces debemos recurrir a la notación científica para expresar un número con sus cifras significativas correctas. Por ejemplo, si escribimos 2500 o 2,5 por 10 a la 3, es indiferente porque ambos números tienen dos cifras significativas. Pero si queremos expresar 2500 con tres cifras significativas, solo podemos escribir 2,50 por 10 a la 3, porque no hay manera de poner una coma decimal en 2500 y que queden tres cifras significativas. Y si son 4 las que necesitamos, entonces podemos escribir 2,500 por 10 a la 3 o 2500, usando la regla número 3. Cualquiera de las dos opciones son válidas, pero preferimos normalmente utilizar la expresión con notación científica. Cuando hacemos cálculos con cifras significativas, resultan otras cifras que no tienen significado físico y debemos aprender a distinguirlas y eliminarlas de nuestro resultado para mantener la confianza en él. Para eliminar estas cifras usamos las reglas de redondeo. Si el número a eliminar es menor que 5, el número que le precede no cambia. Si el número a eliminar es mayor o igual a 5, el número que le precede aumenta 1. Para operaciones aritméticas con cifras significativas, se siguen dos reglas. La primera, en sumas y restas, el resultado tiene tantos decimales como el número con menos decimales. Ejemplo, 3,5673 más 12,3. El resultado daría 42,8673. Pero como es una suma y debemos tener el resultado con el número que tenga menos decimales en la suma, en este caso 12,3 que tiene un decimal, debemos eliminar los números a partir del 6. Entonces, como el número a eliminar es mayor que 5, suma una unidad al número anterior, entonces nos queda, el 8 se convierte en 9, nos queda nuestro resultado 42,9. La segunda regla dice que al multiplicar o dividir, el resultado tiene tantas cifras como el factor que tiene menos cifras. En este caso, 325 por 45,383. En la calculadora resulta 147,49475. Podría incluso tener más decimales según tengamos configuradas nuestra calculadora. Esto es una multiplicación, entonces el número de cifras significativas es el del factor con menos cifras, que es 325, que tiene 3 cifras. Nuestro resultado debe tener 3 cifras, debemos eliminar los números a partir de la coma decimal. El primer número a eliminar es 4, por lo tanto, al ser menor que 5, no cambia el número que le precede, que es 7, y nuestro resultado es 147. Para revisar lo aprendido, podemos hacer dos tipos de operaciones. La primera, determinar la cantidad de cifras significativas en algunas medidas. Aquí les dejo estos ejemplos. La segunda es hacer operaciones aritméticas con medidas. En este caso les dejo aquí unas sumas, restas, multiplicación, división y el cálculo de un promedio. Y les dejo los resultados para que puedan verificar que lo hicieron bien.
Como conclusión, ahora sabemos que las cifras significativas son los dígitos que se conocen con certeza en una medida. En ciencias debemos manejar cifras significativas. Las cifras que no son significativas en resultados de nuestros cálculos no tienen sentido físico y debemos eliminarlas del resultado. Las cifras significativas informan sobre la apreciación del instrumento con que medimos y la confianza que podemos tener en nuestros resultados. Con 2 reglas podemos hacer aritmética y obtener cifras correctas con medidas. Y la última cifra de una medida es incierta, la llamamos incertidumbre.